Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy tenemos un asunto que hemos tratado en otros espacios de esta cadena y que nos preocupa. Nos preocupa evidentemente porque es un asunto delicado y sobre todo por la responsabilidad que existe en un área tan importante como es el área de menores del Gobierno de Canarias, por las decisiones que se tienen que tomar en ese área. Un área que sin embargo está padeciendo desde hace años una falta de recursos preocupante, sobre todo de personal. Y esto lo han denunciado los propios trabajadores y trabajadoras del área de menores y lo han puesto incluso en conocimiento de la Diputación del Común. Llevan tiempo enviando escritos, llevan tiempo intentando revertir una situación que ustedes hoy, cuando desarrollemos esta entrevista, se darán cuenta, si no lo han hecho ya, de la gravedad de lo que vamos a hablar aquí. Para ello nos acompaña una persona que, además de tener una formación en psicología, además de ser educador social, lleva 38 años dentro del sistema y es representante sindical, portavoz incluso de comisiones obreras dentro de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Hoy nos acompaña Germán Dait, a quien vamos a dar la bienvenida. Germán, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Gracias a ustedes también por interesarse por este tema. Cuando se habla del área de menores, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus competencias? ¿A qué se dedica ese área? Nos dedicamos a tutelar a los menores que están en desamparo, los menores de riesgo que están por los ayuntamientos, las derivaciones que nos hacen algunas entidades, o sea, un montón de historias, hasta tal punto que hemos hecho un cálculo de que aparte de los 6.000 menores no acompañados, en Canarias existen unos 12.000 menores más de los que nosotros nos estamos también haciendo cargo de sus casos. O sea que en total, si sumamos a los menores no acompañados, estamos en más de 18.000 menores que están siendo tutelados en este momento por competencia que tiene la comunidad autónoma. Incluso lo que viene luego, porque es que también los programas para la vida adulta también se tienen que ver con nosotros. Nosotros abrimos los casos para que unas entidades especializadas continúen con el trabajo. No como antes, que cuando tenían 18 años los echaban a la calle y ya está. Y no puede ser. ¿Cuántos trabajadores hay en ese área? En este área pueden haber como entre 130 y 160 trabajadores en Canarias. ¿Son suficientes? No son suficientes. Yo, por ejemplo, que soy uno de ellos, tengo cerca de 100 casos. ¿Cómo puedo yo gestionar 100 casos? O sea, 100 expedientes distintos, obviamente. 100 niños distintos, sí. Algunos son hermanos. Ahí dice, bueno, son 4, pero cada uno tiene su carácter. Y además tienen derecho a vivir, a comer, a eso, pero también a que se les haga un plan de caso. Un plan con un objetivo claro, que vuelvan con su familia o que tengan una alternativa. Cuando son menores tutelados, hablamos de estos menores tutelados canarios, estamos hablando de menores que han sido, en este caso se les ha quitado la custodia a sus padres. Algunos sí y otros no. Pero ¿Cuál es la casuística? Bueno, hay unas leyes del año 2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que hace 10 años se hicieron esas leyes consensuadas por todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Pero en Canarias está sin desarrollar. O sea, la ley no se ha desarrollado. No. El marco sí, pero la ley no. De vez en cuando te hacen unos aspavientos, estamos en esto, pero no hay manera. Hace unos días también la directora general dijo, bueno, que era su gran objetivo, pero ya no lo creemos, por supuesto que no. No sé, le voy a preguntar primero si es legal, si con la ley en la mano ¿puede un solo trabajador gestionar 100 expedientes? No, eso es lo que hemos denunciado, porque en el caso mío, por ejemplo, he tenido que decidir en los 2 últimos años y medio más de 20 retiradas de menores. Más de 20 retiradas de menores de sus familias. De sus familias, para luego trabajarlos, claro, no se trata de llevarlos. Claro. Ahora hablaremos de cuál es el trabajo que realizan, pero al final esa decisión, yo entiendo que una decisión drástica por lo que suponen, lógicamente. Sí. Y eso se puede adoptar por una sola persona. Poderse se puede porque usted lo ha tenido que hacer, pero ¿es lo correcto? No es lo correcto. Por eso es una violación de los derechos fundamentales, porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que sea un equipo multiprofesional quien lo haga. Como mínimo, un psicólogo, trabajador social y educador. Y en algunos casos también tienen que haber un logopeda, así como motricista, tienen que haber un médico especializado. Cuando dice que es un derecho es porque está contemplado por ley. Está, claro, en una ley orgánica, nada menos del año 2015 también.
pero que aquí está todavía sin desarrollar. ¿Por qué? Porque uno de los fallos de esa ley es que no dio plazo. Hay leyes que dicen, bueno, en 2 años debe estar el desarrollo normativo, en 3. Pues ya van 10 y nada, absolutamente nada. De vez en cuando dicen, sí, vamos a hacer una comisión que la desarrolle, pero y eso va a ser muy bonito y tal, pero nada. Hombre, lo lógico es que En se absoluto. apruebe un reglamento, en este caso, para Claro, desarrollar claro. esa ley, y eso no se ha hecho. No, y además tenemos la suerte de que las 2 universidades canarias tienen unos equipos técnicos impresionantes. Tenemos posiblemente de los mejores sistemas de trabajo con familias. En la Universidad de La Laguna, María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva. En Las Palmas, Juan Carlos Martín, también con unos equipos. Entonces, o sea, el material está, la materia prima existe, sí. ¿entiendes? De hecho, ellos son los que hicieron la Estrategia Canaria de Infancia y Adolescencia. En principio era entre los años 2019 y 2023. Pero usted está contando cosas que, por lo que veo, están solamente en papeles. Sí, pero luego, al final, tuvieron que, digamos, cambiar los plazos hasta 2027, porque realmente no se ha avanzado prácticamente nada. Por eso le decía que al final eso está en el papel, pero en la práctica... Es bonito, es bonito, pero es un papel. Lo que aguante un papel se los puedes poner. Pero claro. Y a pesar de la gravedad de lo que estamos comentando, a pesar de que usted mismo reconoce que está tomando decisiones que debería tomarse en equipo, Claro. ¿no hay una reacción por parte de la administración pública? La reacción de esta mañana, por ejemplo, de eso te doy una primicia, del estilo que se las gastan ellos, es que esta mañana nos plantearon que, bueno, que cuando lleváramos un caso a la comisión que tiene que ver con eso, que decide sobre estas cosas, lo firmáramos 3 personas, aunque algunas de ellas no hubieran intervenido en los casos. Y claro, nosotros hemos dicho, vamos a ver, yo firmo algo que yo conozco, yo no puedo apoyar una medida importante sobre un caso que yo desconozco, porque me lo cuenten en media hora. Pero eso es como pedirles que falseen la realidad. Bueno, pues eso es de esta mañana. O sea, les han pedido que en determinados casos... No lo han dicho así, pero se los han han dicho planteado. hace un tiempo, si es una historia, entonces sería bueno que hicieran esto para que tal. Y no puede ser. ¿Sería bueno para qué? ¿Para qué sería bueno? Para quedar bien. Para quedar bien. Claro, simplemente. Para quedar bien. Pero entonces, ¿hasta qué punto les importa realmente esos niños y esas niñas y esos No derechos? les importa, no les importa. No les importan ni los niños ni las familias porque no son familias pudientes y porque los niños esos y esas niñas tampoco les importan mucho. O sea, ¿usted cree que el problema es que estamos hablando de familias sobre todo vulnerables, de pocos recursos Totalmente, económicos? sí. Y esa es la explicación de por qué no le prestan interés. Sí, y a pesar de todo, evidentemente, yo que llevo un montón de años, hoy en día hay unos equipos. De hecho, el Cabildo, de los 7, es el que está trabajando mejor. A pesar de que no tiene competencias en ese sentido. No, entiendo. tiene competencias delegadas del gobierno para hacer algunas historias. Pero claro, para trabajar los casos que nosotros tenemos, nosotros en un momento dado podemos decir, bueno, trabaja esto, trabaja lo otro y tal. Tienen unos integradores muy buenos de familias y eso, pero y unos estudios muy buenos, pero ellos sí trabajan con equipos multiprofesionales. Y los ayuntamientos, yo trabajo con varios, nosotros trabajamos por zona. Por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna tiene unos equipos multiprofesionales. Trabajo con entidades como aldeas infantiles, sumas y tal. Ellos trabajan en equipos, sin embargo, nosotros no. Nosotros no. Y ellos tienen una ratio. Nosotros decimos, la ratio ideal por técnico serían entre 25 y 30 como máximo. 25 y 30 casos por cada técnico. Por cada técnico. Yo no, O sea, yo no puedo. en más del triple de Yo a la veces tengo que ratio trabajar más horas y además a mí me gusta trabajar sobre el terreno. Entonces, no puedo salir prácticamente de la dirección general. Y además, nos han puesto un programa administrativo que es más burocracia que otra cosa, que está todavía sin acabar. Llevan años trabajando en eso y cada vez es más obsoleto. Y no hay manera de salir de esas garras administrativas. Entonces hay quien está solamente dedicado, bueno, esto que se me cumple el plazo, se me cumple lo otro, pero vamos a ver. Y esos niños, esas niñas, esos ojos que tienen delante, ¿qué hace? Claro, simplemente cumplir con esos plazos. Pero es que esto no es una cuestión, yo entiendo, de trámite, sino de que las decisiones que se toman tienen que tener un objetivo, ¿no? Claro.
¿Cuál es el objetivo realmente cuando se toman este tipo de decisiones? El objetivo es, primero, sacar a los niños del infierno en el que se encuentran, porque aquí hay pues, abusos de todo tipo, maltratos de todo tipo y tal. Unas familias que no saben ejercer una parentalidad positiva. Entonces, para eso están los equipos, para enseñarlos. Entonces, retiramos los niños, trabajamos con esas familias y el objetivo es que esos niños vuelvan O sea, el con ellos. objetivo final es que los niños vuelvan a su núcleo familiar. Claro, de hecho, las leyes dicen que es mejor que los niños estén en una alternativa de familia, aunque sea provisionalmente. Un acogimiento, por ejemplo. Un acogimiento, esa es la piedra angular del sistema. Sin embargo, el acogimiento está ahora mismo haciendo aguas. ¿Por qué? Hasta hace unos 5 años o 6, Canarias fue puntera en eso. Sin embargo, algunas de las últimas decisiones que se tomaron en la Dirección General acabaron con el equipo que había. ¿Qué decisiones? Claro, ¿Qué decisiones se tomaron? pues ponernos por zonas, pero desmantelando el equipo que llevaba eso. Tiene que haber un equipo que lleve los bancos de familia. Tiene que haber un equipo que haga la propaganda pública de lo que la gente puede hacer. La gente muchas veces no sabe lo que tiene que hacer para ser acogente o adoptantes, aunque cada vez la adopción es más minoritaria. Pero la adopción está cerrada en Canarias también. La adopción es cerrada. Pues si entras a la web, de adopción del Gobierno de Canarias, te dice que no se puede adoptar. Que hay como una moratoria, viene a decir. Claro, porque tardaría muchos años. Que hasta que no se resuelvan los expedientes que se jubilarían los niños antes de que haya una familia. Exagerando un poco, claro. Sí, pero bueno, es una manera de entender la situación y cómo se ha llegado a este punto. Y además, las leyes del año 2015, que a mí me encantan, pero que no se están llevando bien, son preferibles las soluciones familiares que las de los centros. Hay un montón de niños que están casi pudriéndose en centros. Los centros son un maltrato institucional. Hay niños de menos de 6 años en centros. ¿Hay niños de menos de 6 años en centros? ¿Y eso lo permite la ley? Preferentemente no. Es como la caducidad preferentemente. Y además está demostrado científicamente, además en psicología, ya están hechos esos estudios, el corte de un bebé se desarrolla de una forma distinta si tiene unas figuras de apego, sean sus padres o otras. Entonces, un ambiente de familia, no de centro. En los centros se mezclan todas las cosas. Entonces, el ideal es ese. ¿Por qué no vamos a eso? ¿Por qué está todo tan estancado? ¿Por qué estamos retrocediendo a los años 90? Usted que lleva 38 años ahí, habrá visto un avance. Sí. Y ahora está viviendo un retroceso, entonces. Sí. He visto un avance. Evidentemente, yo empecé cuando había máquinas de escribir. Bueno, ahora tenemos ordenadores, tenemos unos despachos confortables, unas sillas, unos equipos, hacemos videoconferencias con todo el mundo si hiciera falta. Pero estamos encadenados a un lugar. No podemos salir sobre el terreno prácticamente. Porque no tienen capacidad. No. Es imposible gestionarlo todo. Pero entiendo que básicamente el problema se podría solucionar con más personal. Entonces, sí, y también con un proceso de homogeneización de las actuaciones que hacemos. ¿Eso qué quiere decir? Un proceso formativo para todos llevar la misma línea. O sea, que todo el mundo actúa igual en base a unos criterios que tienen que ser. Sin embargo, no es así. ¿No es así? No es así. O sea, hay gente que toma decisiones en base a algunos criterios distintos. Porque no le queda otro remedio, claro, pero no han tenido la suficiente capacidad de organizar cursos, de organizar historias. La mediación, es decir, esas leyes dicen son mejores las soluciones consensuadas que las impuestas. Yo hice un máster de mediación también hace años, no porque lo fuera así, sino para entender. Y entendí que las cosas se resuelven de otra forma. ¿Y ahora mismo se están llevando a cabo labores de mediación antes de tomar estas decisiones? En los escritos nuestros de los últimos años ponemos, hacen falta que pongan en la relación de puestos de trabajo mediadores, nada, ni uno. Hacen falta que pongan integradores sociales, tampoco. De hecho, todavía en esas antiguallas
en vez de trabajador social pone asistentes sociales. ¿Cómo se llamaban? Hace un montón de años. Y siguen con el esquema ese. Y cuando nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacer una comisión para ver qué nos haría falta. No, porque el techo de gasto, nos dice, el techo de gasto no se puede superar, con lo cual no podemos contratar gente. Claro, entonces nosotros hemos dicho, el techo de gasto no puede estar por encima del interés superior de los niños y niñas y adolescentes. Desde Comisiones Obreras han enviado escritos, entiendo, alertando de esta situación. Un montón, sí, a la consejería y tal. Y bueno, y al final, bueno, la diputada del Común. Y bueno, la Fiscalía de Menores va a ser nuestro siguiente paso, claro. O sea, van a ir a la Fiscalía de Menores. Sí, también. Y si hace por falta, vulneración de esos derechos. Claro. Y si hace falta, pues por la vía judicial. Los juristas nuestros también están estudiando ese tema. Porque esto es muy importante, no es un tema de derechos humanos. No, yo creo que a cualquiera que nos esté escuchando es consciente de la importancia de lo que aquí estamos hablando y lo que ustedes están denunciando, porque volviendo un poco a los escritos que han enviado, por ejemplo, ustedes se han sentado con la consejera Candelaria Delgado para hablar de esta Al principio, sí. ¿Al principio cuándo es? Al principio de la legislatura. Y que ya la situación era similar. Sí, tenía ¿no? una historia. Además, ella fue delegada de comisiones en su día, ¿sabes? También. Fue delegada de comisiones. Yo sabía que había sido presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. Pues antes también colaboró con el sindicato. Y nosotros dijimos, oye, pues puede ser una persona. Y además, no era una persona de un partido, porque además esto creo yo, me da igual el partido. Sí. No se debe de mezclar con el sistema unas ideas u otras. Porque sino cuestiones técnicas. Es una cuestión técnica. Entonces, al principio ya todos fueron buenas palabras, buenas historias y tal, pero al final todo eso quedó... ¿No han vuelto a reunirse con ella? No, yo no, desde luego. Ni a pesar de que esto ha salido en los medios de comunicación, de que han ido al diputado del Común. Por ejemplo, cuando fueron a hablar con la diputada del Común, ¿generó alguna reacción? No. Sin embargo, ella, menos mal que... Ella además, en este caso, tuvimos la suerte de que la diputada del Común es psicopedagoga, ¿sabes? Podemos hablar. Ella también fue técnica hace años en un ayuntamiento, con lo cual está muy sensibilizada. Lo que pasa es que el diputado del Común tampoco tiene que tener excesivas competencias para cambiar pero bueno, esto. pero ¿de qué se queja? Y además por escrito, que no le hacen caso, que ella ha hecho una pregunta y no le han respondido nada. ¿Y el presidente Fernando Clavijo ha mostrado algún tipo de preocupación por este asunto? La única preocupación que le he oído es que la semana próxima vamos a conseguir un acuerdo para la distribución de los menores no acompañados, que también dependen del servicio nuestro. Pero eso nunca llega, son buenas palabras. Pero ¿y cómo encaja? Porque, claro, cualquiera que sea un espectador objetivo, ¿no? Que vea claro. La información y las noticias, verá a un Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, insistir en la necesidad de los derechos de los menores, en este caso de los menores no acompañados, migrantes. ¿Cómo encaja ese discurso que tiene un día sí y otro también el presidente del Gobierno de Canarias con la situación real? Con la realidad nada. Yo además, yo suscribiría el 90% de las cosas que le he escuchado porque tiene razón. Él mismo dice, se están vulnerando las historias, esto no está bien y tal, pero lo que ellos hacen no tiene que ver con lo que dicen, o sea, dicen A y actúan contrariamente. Es más, de eso se habla, del resto del sistema no se habla. Nosotros somos invisibles totalmente. Es curioso eso, ¿no? Invisibles totalmente. Llama la atención, supongo, ¿no? Sí. Que a pesar de que ven esas buenas intenciones, por lo menos en la teoría, claro. La realidad que ustedes reciben o perciben es otra, ¿no? Para nada. Al final también hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, Germán, porque nos está viendo muchos padres y madres. Sí, lo sé. Y pueden pensar, y yo creo que es lícito que lo hagan, es que ahora mismo se están tomando decisiones incumpliendo la ley por personas que no es que no tenga usted capacidad para tomar esa decisión, pero lo ideal sería que no la tomase usted solo. Claro, pero no nos queda otro remedio en el sentido de que, vamos a ver, yo tengo unos compañeros y unas compañeras que son héroes, están trabajando. Es decir, cuando tienes delante una situación muy fuerte, tienes que hacer algo. Es decir, no puedes pedir que todo sea perfecto. Pero claro, si ves que hay una situación de un menor o una menor abusada, o un niño o una niña que nace con síndrome de abstinencia y nos llaman del hospital, ¿y yo qué hago? Tengo que hacer algo. Tengo que retirar ese niño o esa niña. Al final hay un interés que es el interés fundamental del menor. Del menor. Por encima. Es el centro de todo. Entonces tenemos que hacerlo. Nosotros hacemos lo que nosotros podemos. Pero desde luego no... Aún así,
estamos vulnerando los derechos de los menores. Y claro, también hemos vivido o hemos visto, los que estamos al pie de la actualidad, movimientos, asociaciones que consideran que toda esta situación está provocando que se tomen decisiones inadecuadas, con padres y madres, sobre todo madres, que consideran que se les ha retirado la custodia de ese menor de manera injusta. Claro, ¿cómo se puede responder a eso? Bueno, todo lo que se dice no es cierto. A nosotros nos han llamado secuestradores de niños, los llevan, no. Incluso que nosotros lo han dicho. Hacemos negocio, vendemos los niños y hacemos negocio. Eso se ha dicho allí delante en algunas de las manifestaciones que han hecho. No es cierto. Yo aliados como ese no quiero, como esos no quiero. No, porque además no es cierto. Es que hay quien a lo mejor se dedica solamente a TikTok y con eso se hacen famosos en todo el mundo, pero no es cierto. Nosotros, vamos a ver, cuando trabajamos, además, yo no soy el único, tenemos un montón de técnicos y técnicas que hacen lo mejor que pueden su trabajo y desde luego sacan a los niños, a las niñas y a los adolescentes del infierno en el que están. O sea, eso es el mínimo. Es hasta el deber de socorro, ¿no? O sea, es que eso hay que hacerlo. Pero también es verdad que partiendo de la idea que por supuesto ustedes no actúan de mala fe, que por tanto siguen unos criterios técnicos y como usted dice, lo hacen lo mejor que pueden ante las circunstancias en las que están, ¿hasta qué punto esa vulneración de los derechos que se están produciendo no le dan en cierta parte motivos a quienes consideran que se están haciendo las cosas mal? Claro que se le da motivos, claro, porque es otra forma de protestar por lo que sucede, claro. Pero es que nosotros estamos haciéndolo internamente, con escritos nuestros internos, desde hace un montón de tiempo, y no nos han hecho puñetero caso, no nos han hecho caso. Esa es la historia. Nosotros tampoco pedimos que se cree una comisión de técnicos y que se miren en los próximos años cómo la relación de puestos de trabajo podemos irla acomodando al siglo XXI. Desde los años 90 al siglo XXI, poco a poco. Con unos planes de choque que provisionalmente contratas a unas personas, pero luego vas creando las plazas. Pues nada. El techo de gasto impide contratar a más gente. Pero el techo de gasto está por encima de los derechos fundamentales de los niños. Para ellos sí. Para la consejería sí. Y claro, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, llegado a este punto lo que están haciendo es movilizando. Claro, por eso lo estamos haciendo público. Acaba de decir aquí incluso que el siguiente paso, si es necesario, van a ir a la fiscalía y si tienen que ir a la justicia van a ir. Para mí sería mucho más cómodo seguir día a día. Yo recibo órdenes, es lo que tengo que hacer, pero eso ya voy a ser duro. Eso lo hacían los nazis. Yo no lo voy a hacer. A nosotros nos pagan para que nosotros pensemos, para que nosotros, además, estamos cualificados para eso, y además para trabajar en equipo. La inteligencia colectiva, el trabajo en equipo que mandata la ley. Las decisiones importantes las toma un equipo multiprofesional. Entonces, pero eso no se está haciendo así. Se está aparentando a veces, pero no es cierto. Claro, como digo, ante esta situación ustedes ya se están movilizando, han dado los pasos que están dando, pero ¿hasta qué punto ustedes creen que esto va a servir para algo? Tiene que servir, sí. Yo intento ser optimista en el sentido, vamos a ver, no se va a resolver todo el mundo, pero hay que avanzar, no retroceder. Al final estamos hablando de derechos fundamentales de un sector de la población muy vulnerable, muy vulnerable. Los niños y las niñas. Pero después también conocemos datos como, por ejemplo, el aumento de la pobreza infantil, conocemos datos como situaciones que se están generando desde el punto de vista de la salud mental, que están generando... También la salud mental, sí. A lo que iba es a que yo entiendo que cada vez hay una mayor demanda de una respuesta y una atención social adecuada por parte de la administración pública, ¿no? Claro, sí. Ustedes eso lo perciben también. Sí, además tenemos unas leyes, la ley de servicios sociales del año 2019 es una ley bonita, preciosa, pero no se está poniendo en práctica. ¿A que no se está cumpliendo la ley que aprobó en 2019? Es bonita, es bonita. Además, tengo aquí algunos de los puntos y nada. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se está cumpliendo? Primero, el carácter interdisciplinar de las intervenciones. Eso no se está cumpliendo. Tienen
todo el tema de... Tienen derecho a tener asignada una persona titulada en trabajo social como profesional de referencia, ante todo. Pues nosotros no, nosotros cambiamos, nosotros, como la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, estamos trabajando como si fuéramos una cadena. O sea, cuando tienes un coche, pues pasa por la sección A, se la pasa al B, y los niños son unos paquetes que se van pasando de un sitio a otro. Eso no puede ser, no hay una continuidad. De hecho, la idea de hace años era, bueno, vamos a ver, alguien es el tutor del caso, el gestor del caso, pero un equipo lo está trabajando. Esa persona está para ver cómo va toda la cosa. Pues no, aquí cambian de unos a otros, de un servicio a otro, y entonces no tienen que ver. Ahora el caso es nuestro, nos dice el otro servicio, ahora es tuyo, ahora es nuestro. Y además la Dirección General tiene unos servicios que deberían ser transversales y no lo son, un servicio de gestión y administración, que no lo es. ¿Y los protocolos que supuestamente están para prevenir, para alertar de estas situaciones, están funcionando? ¿Hay coordinación con los centros educativos? ¿Funciona el sistema en ese sentido? No funciona. El sistema está haciendo agua. A corto plazo tampoco podemos pretender que haya una perfección, pero un avance sí. Los ayuntamientos y el cabildo, que son los que están más cercanos a la ciudadanía, son los que deben de ver los indicadores de riesgo para no llegar a un desamparo. Y una vez que detectas un riesgo, yo también tengo casos de eso, pues bueno, tienes que tener un equipo de un ayuntamiento que vaya trabajándolo todo, la familia, el centro educativo, esto, lo otro. Si hay una adicción por parte de los padres o de la madre, pues hay que hacerle un trabajo terapéutico, etcétera, etcétera. Pero supongo que habrá centros educativos, como ocurre en cualquier ámbito, donde para evitar el problema a lo mejor es más fácil mirar para otro lado. Sí. Muchos miran para otro lado, o otros también se ven impotentes de hacer algo. Pero para eso debería haber más profesionales en esos centros educativos, entiendo. En realidad, tanto hablan de eso y nosotros no. El sistema ahorraría muchos gastos teniendo más profesionales, porque al final sale más caro. O sea, que el techo de gasto al final es de cristal, en el sentido de que realmente el gasto es mayor precisamente por hacer las cosas de manera El techo de gasto eficiente. es según interesa. Ahora, en cuestiones de armas, por razones internacionales, no hay techo de gasto, pero en esto sí. Pero bueno, aquí estamos hablando a nivel de la competencia autonómica, ¿no? Es curioso que en algunas cosas sí haya techo y en otras no. Porque tiene sentido, fíjese, ahora es que esto es un debate que se ha generado a raíz de la situación de los menores migrantes no acompañados. Sí. El tema de por qué las competencias en la tutela de los menores son de las comunidades autónomas, y tiene sentido eso, entiendo, ¿no? Porque es una administración más cercana que, imagínese, que la tutela. Claro, tiene sentido porque realmente, pongámonos así, en la comunidad canaria, todos los niños y niñas que residen aquí son competencias de la comunidad. Y si tienen muchos problemas, están eso, pues la Dirección General nuestra es quien tiene competencia sobre eso. Y en casos extremos asume la tutela de esos niños mientras se hace un trabajo, porque no es retiramos los niños y ya está, y que se pudren en un centro, ¿no? Pero es que eso está pasando también en la práctica, Germán. Claro que está pasando, Yo trabajé en centros hace años y sé lo que es eso. ¿Cómo están los centros? ¿Cómo están los centros? Abarrotados. Súper masificados. De hecho, el ideal sería que no hubiera centro. Pero ¿qué hay que hacer? Un trabajo con familias. Generar mucha más expectativa, utilizar los medios informativos en el buen sentido para que la gente sepa, porque mucha gente nos dice, ¿y qué hay que hacer para acoger a un niño? ¿Qué hay que hacer para eso? Pues no lo saben, a pesar de que hay unos folletos, hay que hacerlo, pero realmente en serio. Y acabar con los centros. Claro, salvo centros muy ultra especializados por temas médicos o por temas muy... Pero para eso tiene que haber personal suficiente. Claro. Porque al final todo eso lleva un trámite burocrático que es importante y necesario, porque evidentemente también hay que hacer una valoración del acogiente, hay que hacer una valoración del adoptante, y todo eso requiere personal también, ¿no? Claro, mira, un trabajo de esto necesita muchos años. Hay que saber un poco de psicología evolutiva, es decir, un bebé, si tú lo tratas bien desde que nace, tienes un problema menos. Claro.
lo pones en un ambiente bueno, con una familia, con unas figuras de referencia y trabajas a los padres en parentalidad positiva y muchos de esos casos salen. Otros no, los que no salen pues tienes otras alternativas. Pero no los centros. Los centros son un maltrato institucional. El corte del cerebro de los niños que estaban en los centros cuando nacían es distinto. Es distinto. Hermano, ¿usted en algún momento llegó a pensar que después de 38 años ejerciendo en esta profesión iba a llegar al punto en el que se retrocediera en materia de derechos? No. Y que tenga que estar en un medio de comunicación denunciando todo lo que está denunciando. Yo pensé en el año 2013, cuando se gestaron las nuevas leyes, que la cosa iba a cambiar. De hecho, la Dirección General, pues cada 2 años había un congreso en Madrid sobre interés superior del niño, al que iban, pues nos pagaban el viaje y tal. Y allí hablábamos con otras comunidades, con otras historias, y la verdad que estaba muy bien. Pero luego regresas a Canarias y ves que esto no tiene que ver nada con lo que ves allí. Ese es el problema. Y esto es un tema a medio y a largo plazo. O sea, de un día para otro no sale. Por eso hay que poner ya las bases para que esto siga. Hermano, nosotros queremos darle las gracias a usted por venir aquí, por dar la cara, por hablar en nombre de esos trabajadores y trabajadoras del área del menor, por hacer en este caso en nombre del sindicato Comisiones Obreras, pero sobre todo por la valentía a la hora de afirmar también, porque usted se lo puede permitir, porque lleva 38 años, porque seguramente ya, bueno, pues dice, ya esto hay que hacerlo así, porque no queda otra y porque cree en el trabajo que hace. Claro. Pero lo único que podemos pedir es que quienes tienen la capacidad de poder solucionar esto, de verdad dejen de mirar para otro lado. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos. Por eso salimos ante los medios de comunicación como último recurso que nos queda. Pues nosotros le vamos a mantener esta ventana abierta, Germán. Yo le agradezco, insisto, muchísimo que haya venido y mucha suerte, porque al final la suerte de que sus reivindicaciones se escuchen es tener una sociedad mejor y sobre todo preocuparnos de verdad por uno de los sectores más vulnerables que son nuestros menores. De verdad, muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, ya lo han escuchado. Al final, ustedes seguramente escuchan muchos discursos políticos, muchas buenas voluntades, muchos discursos que, como decía Germán, todos suscribiríamos, pero esta es la realidad de los menores en Canarias, la realidad de los menores, sobre todo de familias vulnerables. Yo me quedo con una de las frases que decía Germán, esto no importa, porque estamos hablando de familias pobres. Si no fueran familias pobres, a lo mejor la intencionalidad y la voluntad política serían distintas. Que pasen una feliz noche.